Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy me acompaña una persona muy especial porque es una experta no solamente sobre bienestar, sino también experta en redes y colaboración, Silvana Cisneros. Silvana es la líder de redes de The Wellbeing Project y nos ha acompañado en todo este proceso de crear una serie de encuentros regionales, pero además de grupos que están trabajando por el bienestar en toda la región. Silvana, ¿cómo estás? Hola Gaby, encantada de estar aquí, feliz de una vez más tener una conversación llena de propósito contigo y continuar este viaje que hemos emprendido juntas desde hace ya un par de años y que me ha encantado cada minuto. Muchas gracias por acompañarnos y yo quiero que empecemos por contarle a quienes nos están escuchando o viendo qué es The Wellbeing Project, porque mucha gente pues lo está escuchando en la región, ha visto de los eventos, pero no todo el mundo tiene tan claro qué es. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata este movimiento? Sí, claro, encantada Gaby. El Wellbeing Project es una organización sin fines de lucro que nace en el 2012 de una realización. Nos dimos cuenta de que los agentes de cambio social estaban sufriendo de síntomas de burnout, estaban sufriendo de ansiedad, de depresión, recurrían a veces hasta a drogas, tanto como dicen over the market como recreacionales para poder lidiar con su día a día, alcohol, etcétera. Y nos dimos cuenta de que esto estaba pasando a niveles mucho más altos que la población en general. Y entonces de ahí, de esa problemática decimos, bueno, ¿qué podemos hacer con este fenómeno? ¿Cómo podemos darle luz a este fenómeno que está ocurriendo sí o sí? Y nos está ocurriendo en todas partes y la gente no está hablando. O sea, como decíamos en una de nuestras investigaciones, es un factor invisible, ¿no? Está ocurriendo. Entonces nos lanzamos básicamente a darle credibilidad al caso, a este fenómeno a través de la investigación rigurosa. Buscamos alianzas con instituciones de educación superior y empezamos a investigar por qué está pasando este fenómeno. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que los agentes de cambio están obviamente a la vanguardia de resolver los problemas más complejos de la sociedad. Y ese mismo entorno pues se hace muy difícil de llevar y no tienen ningún tipo de apoyo. Y además los agentes de cambio social llegan a este trabajo muchas veces porque han tenido experiencias injustas en la vida o han pasado por traumas en sus propias vidas. Entonces, además de llevar este peso y este trauma o estos problemas de ellos, personales o familiares o de su comunidad, también están como siendo retraumatizados y teniendo que trabajar en este ambiente. Entonces, bueno, hicimos este trabajo de investigación y logramos comprobar que si las personas se toman el tiempo para sanar, para autoconocimiento, para el autocuidado, pues son mucho más innovadoras, mucho más creativas, más felices en su día a día. The Wellbeing Project ya tiene varios años trabajando con un grupo grande de emprendedores sociales, pero también amplió el panorama porque se dio cuenta que este tema del bienestar no solamente está afectando a los agentes de cambio y a quienes están como frontliners para resolver problemas sociales, sino que también está afectando a los emprendedores de impacto que tienen organizaciones for profit, está afectando a las empresas, a las escuelas. Cuéntanos un poco de en qué se ha convertido eso y en qué momento ustedes se dieron cuenta que esto también era un tema que afectaba a muchas más personas. Mira, nosotros, o sea, nos hemos dado cuenta poco a poco, todo lo que hacemos lo hacemos en un estilo de co-creación. Tenemos colaboradores en todas las áreas donde trabajamos y nos hemos dado cuenta justamente de eso, que o sea, los agentes de cambio obviamente están a la vanguardia y han sido súper afectados por este fenómeno, pero en general, la población en general, nuestra cultura no es propicia para el bienestar. O sea, como la hemos ido llevando en los últimos años. Entonces, lo que hemos querido buscar es hacer un cambio de cultura para que se priorice el tema de bienestar y salud mental. Nosotros lo vemos, sobre todo en Latinoamérica, pero en casi todo el mundo vemos que esto es algo como dicen los americanos, nice to have. Ay, bueno, qué chévere, vamos a añadirle el bienestar, vamos a añadirle el componente. Pero lo que no nos hemos dado cuenta a nivel global, o sea, de la población en general, es que esto tiene que ser una prioridad. Porque tú puedes satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como son la salud, la nutrición, ¿sabes? Que tengan las cosas básicas. Pero si tú no tienes la salud mental, si tú no tienes la estabilidad emocional, no te sirve de nada lo otro. O sea, tiene que ser igual de prioritario la salud mental y el bienestar como es la salud física, financiera y todos los elementos que tienen que ver con una vida completa
del ser humano y balanceada, ¿no? Y sostenible, creo que la palabra es sostenible. Claro. Ayer tuvimos una conferencia con un grupo, pues, de líderes de innovación y de líderes de recursos humanos de distintas empresas y ellos me decían cómo podemos trasladar el bienestar de ser un concepto que está pensado para quienes tienen privilegios económicos y tienen el tiempo o probablemente la educación o el nivel socioeconómico para meditar, hacer un retiro, comer comida orgánica, tener tiempo para ir al gimnasio. ¿Cómo hacemos para llevarlo de ahí a todos los trabajadores, a todos los niños en todas las escuelas? The Wellbeing Project como movimiento ha estado impulsando mucho trabajo en regiones como el sureste asiático, en la India, donde es muy complejo el tema educativo, en África, y han llevado el bienestar a un nivel donde cualquier persona, niño, adulto, independientemente de su clase social, puede obtener herramientas e información para mejorar su bienestar. Quiero que nos cuentes un poco de eso y quiero que nos cuentes por qué es importante empezar a romper ese mito. Volvemos a, a esa premisa, ¿no? Que el bienestar es algo que no solamente es un privilegio y es algo que es algo bueno, que si lo podemos llegar a eso, pues chévere, ¿no? O sea, si podemos, si tenemos un poquito más de caja, flujo de caja, vamos a invertir, vamos a invertir en bienestar. Pero ese no es el caso es que lo tenemos que incorporar en los modelos de negocio desde el principio. O sea, cuando nosotros estamos haciendo un modelo de negocio, cuando estamos creando una compañía, ya el bienestar debería estar en ese primer documento de incorporación, porque es algo que, y si lo hacemos así, es mucho más fácil, ¿no? O sea, que después incorporarlo al modelo de negocio. No estoy diciendo que no se puede hacer. La segunda parte es, hay el bienestar para nosotros. Nosotros nos hemos como que alejado un poco de definir qué es bienestar. Y la razón por la cual hacemos eso es porque creemos fielmente que el bienestar es algo muy individual, en el sentido de que cada quien tiene su nivel de bienestar, cada quien tiene sus herramientas de bienestar. Para lo que le funciona a Gaby, que puede ser a lo mejor meditar en las mañanas y trotar en las tardes, o simplemente ir a misa los domingos, o sea, a lo mejor no me funciona a mí a lo mejor me funciona tener micro momentos de paz, que son a veces, yo soy muy hiperactiva, como puedes hablar con lo rápido que tengo un poco de ADD también, pero a mí me ha servido mucho esos micro momentos, ¿no? 1 o 2 minutos de vi afuera, conecté con un árbol, escuché los ruidos de los pájaros, si tengo los pájaros cerca o estoy cerca de un jardín. Son momentos pequeños. Entonces, cada quien tiene su camino al bienestar. Nosotros decimos que hay 8 billones de caminos al bienestar y no queremos imponerlo. Entonces, y hay cosas que puedes hacer muy fácilmente, como te digo, al tú incorporarlas. Nosotros, por ejemplo, en el Wellbeing Project hacemos una cosa que se llama el check-in. Cada vez que nos reunimos, hacemos un mini check-in. Si la reunión es más larga, podemos dar un poquito más de minutos. Si es corta, hacemos chiquitico. Pero siempre hacemos para que tú puedas entender dónde está la persona. Porque si no llega Gaby a la persona, yo a Gaby está distraída, Gaby está viendo, no sé, para el otro lado, o no está clara como ella siempre es, que es súper, tú sabes, on point. Y entonces digo, bueno, ay, Gaby no le interesa mi reunión. Y me lo tomo personal. ¿Entiendes? Si Gaby llegó y me dice en el check-in, me dice, coño, es que no dormí anoche porque mi niña está enferma y la pasé malísimo, estoy un poquito espesa, lo que tomó fue 30 segundos, pero ya yo conecté con Gaby. Y eso no cuesta ni $1. De hecho, tengo ya varios amigos empresarios que lo han implementado en sus reuniones. Uno de esos, unos amigos, es mi esposo, que lo ha implementado y le ha ido excelentemente bien. Y es un micro cambio que hacemos en la compañía, en la organización, que nos da perdón, que nos da es que hace esa diferencia. Me encanta eso porque a veces pensamos que para que estos cambios ocurran y para que haya pues esa posibilidad de que mis trabajadores se sientan mejor y sobre todo tenemos una crisis en este momento con la renuncia silenciosa, con el burnout de los trabajadores. Las cifras son dramáticas. En el caso de América Latina, más del 70% de los trabajadores tiene o agotamiento o tiene una conducta de renuncia silenciosa, que quiere decir que van a la oficina, hacen el mínimo esfuerzo necesario, pero no están siendo ni creativos, ni productivos, ni se sienten bien. Y las empresas a veces sienten que esto requiere de una inversión gigante y empiezan estos temas como voy a crear un departamento de bienestar, pero resulta que el departamento de bienestar no se habla con el departamento de recursos humanos, no se entiende con el de sostenibilidad
y empiezan esas cosas que, por el contrario, en lugar de ayudar, hacen que sea más difícil el bienestar. Yo quiero que tú me hables un poco en las investigaciones que ustedes han hecho y en las experiencias que han tenido acompañando empresas e instituciones, así como esta práctica del check-in, ¿qué otras prácticas o qué otros elementos sencillos podemos incorporar en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestro colegio, en nuestra universidad? Si yo estoy en la posición de dirigir un grupo, de mejorar el bienestar de mi equipo, ¿qué puedo hacer? Unas prácticas muy sencillitas. Sí, mira, esa del check-in a mí me encantó porque te digo que la hemos probado a nivel organizacional, a nivel de corporativo y ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos, como digo, a veces lo que pasa es que digo, bueno, yo quiero priorizar el bienestar como empresario y voy a poner, por ejemplo, voy a regalar clases de yoga a todos mis empleados. ¿Qué pasa con eso? Que no todo el mundo ve la clase de yoga como un camino al bienestar. Entonces estás no imponiendo, porque la palabra a lo mejor no es imponer, pero estás regalando algo que no está funcionando y estás haciendo una inversión en algo que no necesariamente necesitas. Entonces, una de las cosas, o sea, yo siempre digo que escuchar es lo más importante. Nosotros hemos hecho todo el trabajo que hemos hecho en el Wellbeing Project y hemos tenido el impacto que sí hemos tenido, porque hemos tenido miles de conversaciones simples de qué es lo que necesitan las personas, cómo lo están viendo, qué es lo que... O sea, hay que escuchar más que imponer. Entonces creo que esa práctica la puedes hacer desde recursos humanos o la puedes hacer a nivel de departamentos y es conversar a ver qué es lo que quiere o necesita la gente, ¿no? O sea, nosotros también lo que tenemos un stipend, también funciona muy bien, que es un monto de dinero que se aloca a los empleados y ellos deciden en qué lo quieren gastar. Puede ser algo muy pequeño o algo muy grande, pero está les da a la agencia de decir, bueno, yo me voy a gastar estos $50, por ponerte un ejemplo, en terapia o en yoga. O entonces cada quien tiene esa libertad, ¿no? Que es un poquito liberante, valga la redundancia, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer también, o sea, el tema de liderazgo es muy importante también. Si yo como CEO, como de una compañía, llego y digo, bueno, a partir de las 8 de la noche no se deberían contestar emails, pero yo estoy a las 3 de la mañana mandando emails. Oye, una persona que trabaja en mi departamento tiene que decir, bueno, mi jefe me escribió a las 3 de la mañana, le tengo que escribir, o sea, apenas me para a las 5, tengo que estar contestando ese email, porque entonces, un poquito como que ser el cambio que quieres ver, o sea, ¿no? Entonces, si tú estás diciendo que no sabes, no mandes tú un email a las 8 de la noche, o si lo mandas, da el permiso de decir, yo lo estoy mandando, yo pongo mucho eso en mis emails, porque yo como soy mamá de 4 hijos y trabajo sin mucho horario, a veces pongo al final de mis hijos, yo escribí este correo a esta hora porque me funciona a mí. Por favor, siéntete en libertad de contestarla a la hora que a ti te funcione. Entonces son cositas que te digo, no, eso no conlleva un costo alto. Porque a mí me pasa mucho que me dicen, bueno, ok, estoy convencida que este es ese que tenemos que invertir en bienestar, pero, ajá, ¿cuánto me va a costar eso? ¿No? O sea, porque, bueno, al final o sea, la mayoría de las empresas son for profit, o sea, están buscando una ganancia. Entonces, obviamente tienen que monetizar esta inversión, pero yo personalmente y lo que hemos visto en el Wellbeing Project es que esto es realmente una inversión que da frutos, porque los empleados que están contentos, llenos y felices son mucho más creativos, son mucho más innovadores y no tienen, y sí hemos visto también que no la rotación baja muchísimo. O sea, no hay ese employee turnover por esto mismo, pues, porque al tú estar tranquilo y en paz con tu trabajo y contento, pues no ves la necesidad de rotar. Claro, esto es fundamental. Ayer lo conversábamos y es como la diferencia que puede hacer en escuchar a tus empleados, saludarlos. Muchas veces entramos a una reunión directo al punto, esta es la agenda, estos son los objetivos y se nos olvida preguntarle a la gente cómo está, hacer ese check-in del que mencionaba Silvana. También cosas muy sencillas como permitirles decir, bueno, no tienes que contestar un email los fines de semana, no tienes que contestar un email en la noche. Vivimos además en un mundo hiperconectados donde trabajamos con equipos globales en algunos casos y uno siente como esa angustia, si el jefe está contestando a esta hora, yo debería hacerlo. Y si el jefe es claro y les dice no es necesario que lo hagas, funciona para mí trabajar a las 4 de la mañana, pero si no funciona para ti no hay problema, eso puede aliviar esta presión y ayudar a reducir
costos de entrenar personal porque pierdes personal muy rápidamente. Pero yo quiero salirnos un poco, seguimos conectadas con el tema laboral, pero quiero salirnos un poco de lo que tiene que hacer la empresa, porque también hay cosas que tenemos que hacer nosotros como personas. Uno de los temas que a mí me ha motivado más a trabajar en estos últimos meses en el tema de bienestar tiene que ver con la epidemia de la soledad, con que muchos de nosotros trabajamos virtualmente, aquí nos estamos viendo nosotras a través de una plataforma digital, pero a veces pasan semanas sin que tú tengas un momento de esparcimiento con compañeros de trabajo en físico, en persona. A veces pasamos mucho tiempo sin visitar nuestra familia, sin ver amigos, y no nos damos cuenta que entre el estrés laboral, la soledad, que no buscamos la ayuda o no hablamos de lo que sentimos, nos vamos cargando de muchas cosas que nos afectan como personas, pero también afectan nuestro desempeño profesional y familiar. Yo quiero que hablemos un poco de eso. ¿Qué cosas podemos hacer como personas? Mira, me encanta esa pregunta porque a veces nos pasa que caemos en la trampa de la víctima. Yo siempre hablo de esto. Yo hice mi autotrabajo y me di cuenta que muchos de mis problemas venían de que yo me consideraba víctima. Me consideraba víctima de mi trabajo, me consideraba víctima de mi esposo, me consideraba víctima de mis hijos. O sea, yo era una víctima y todo lo que pasaba me pasaba a mí. Entonces tuve que hacer ese cambio de percepción de las cosas no me están pasando a mí, las cosas están pasando. ¿Entiendes? Y es un trabajo que hay que hacer porque desde la víctima no puedes actuar. Las víctimas Yo no actúan. te voy a parar un momento porque eso nos pasa muchísimos y yo quiero que me explique de qué se trata, o sea, cómo reconozco yo que yo me estoy viendo a mí misma como una víctima y cómo además diferencio, cómo hago ese paso de decir todo me pasa a mí, todo me sale mal a mí, a las cosas están pasando. Explícanos un poquito eso porque a mí me parece que no solamente te lo estoy escuchando a ti, a mí me ha pasado en algunos momentos de mi vida, pero además mientras más trabajo con empresas y organizaciones, más escucho a los trabajadores decir, es que hay alguien afuera que me está haciendo esto a mí. Sí, sin duda. Mira, mi primer encuentro con esta realización, yo hice un trabajo con una coach que me encanta, que se llama Gabriela Quinzanos, de GQ Coaching. No debería estar haciendo propaganda, pero es que me cambió mucho porque ella se volvió gran amiga mía, pero ella tiene como un cuestionario que te haces y luego te evalúa. Y me salió, es un cuestionario donde van a ver las energías de la persona y mi energía de víctima estaba altísima. Entonces, o sea, fue la primera vez que yo entendí, como que dije, wow, ¿verdad? Porque yo llegué a la sesión y lo que hice fue quejarme. Porque mi esposo llega tarde y entonces no me ayuda. Y porque no sé qué, y porque entonces cuando tengo que mandar los correos no los mando a tiempo. Entonces, porque mi jefe me dijo que tenía. Entonces, todo era como culpando. Y ahí me di cuenta. Y ya, sabes que el primer paso al cambio es la conciencia. O sea, cuando nos damos cuenta, cuando nos concientizamos de algo que estamos haciendo, ya ese es el primer paso a poder cambiar, ¿no? Entonces, haces yo lo que hacía es que empecé a darme cuenta y rápidamente como que cambiar. Ah, la identifiqué. No, ¿cómo me salgo de esta actitud de víctima? Me salgo pensando, pero mi esposo llegó tarde, pero yo no tenía por qué estar pensando cuando llega mi esposo. O sea, yo podía hacer mis cosas al día a día y seguir mi vida y bajar las expectativas. O sea, si él te llegó tarde por una reunión, pues si yo tengo la expectativa que yo voy a llegar a las 6 y llega a las 7, voy a estar de mal humor a las 7. Pero si yo no tengo expectativas y hago mi día a día y asumo que él va a llegar cuando termine porque le doy el beneficio de la duda a él, de que él va a llegar cuando pueda, o sea, si me quiere y quiere a mis hijos, no sé qué, él va a llegar cuando termine tu día de trabajo. Entonces, al cambiar las expectativas, pues entonces baja ese resentimiento o esa energía negativa que tienes, ¿no? Que ya estás predispuesta a ponerte brava, ya estás predispuesta a sentirte. Creo que eso es una cosa muy importante. La otra es con el autoconocimiento. O sea, de verdad que a veces uno dice, o sea, qué me hace feliz? ¿Qué me llena? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para estar más tranquila, para estar más contenta? Una es límites, poner límites. Es una cosa sencilla que podemos hacer todos. Mira, o sea, yo te pido por favor que yo después de las 8 no puedo contestar correos porque tengo 4 niños, los tengo que hacer tarea, tengo que cocinar, tengo que no sé qué. Por favor, mi límite es las 8 de la noche. Y estamos conscientes, ahí nadie se va a sentir. Yo te lo avisé, es una cosa súper normal que yo a las 8 de la noche quiera parar de contestar correos y ya tú estás avisado. Entonces, las expectativas están creadas.
Eso me parece poderosísimo porque fue una de las cosas que a mí personalmente más me costó aprender, poner límites. Y de hecho todavía tengo mis momentos en que los límites se me desdibujan un poco, pero cuando uno pone límites, empieza a sentir varias cosas. La primera es, si yo le digo a mi jefe que yo no voy a contestar después de las 5 de la tarde, 8 de la noche, dependiendo de lo que funcione para mí, ¿será que él me va a dejar de ver como un asset importante en su equipo? ¿Será que me va a despedir? Siempre tenemos ese miedo como de cómo va a reaccionar la otra persona. Pero además esto se pone peor cuando involucramos en la ecuación a los hijos, por ejemplo, a la pareja o a los amigos o a los papás en el caso de aquellos que no tienen hijos. Entonces se acompaña de otra cosa que hace que esto sea más difícil de lograr, que es la culpa. Muchos de nosotros nos sentimos culpables cuando queremos trabajar nuestro bienestar y cuando queremos tener tiempo para nosotros y queremos tener autoconocimiento, límites, queremos salir de esa posición de víctima y estar mejor, pero entonces nos sentimos culpables. ¿Cómo trabajamos eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿Por qué nos pasa eso? El tema de la culpa para mí, podemos hablar 5 horas de culpa porque yo nací con culpa. O sea, yo me siento culpable de todo lo que hago. O sea, y desde que me volví madre, 3 veces más. O sea, literalmente cualquier momento que yo no paso con mis hijos, yo siento algo de culpa. Eso, ¿sabes? Y lo he trabajado mucho. Creo que de ahí viene, por eso es que es tan importante, yo creo, hacer el trabajo de autoconocimiento, Gaby, porque la verdad es que la única manera de que no sintamos culpa es conocernos tan bien, que sepamos que estamos en lo correcto. Y lo correcto no estoy diciendo, no estoy hablando de integridad, ni estoy hablando de lo correcto para nosotros. O sea, yo cuando empecé a sentir síntomas de burnout en el 2018, o sea, la pasé mal, o sea, me enfermé físicamente y mentalmente, o sea, físicamente me dio mononucleosis, o sea, estuve enferma muchos meses, sin energía, mentalmente me empezaron a dar ataques de pánico, ansiedad, sufría de taquicardia, o sea, hasta a veces me daba miedo, llegó un punto que me daba miedo manejar, salir de mi casa. Y empecé a ver, me leí un libro que se llama The Anatomy of Anxiety, y ella habla un poco de la ansiedad real y la ansiedad falsa. La falsa es aquella que la podemos controlar rápidamente, es decir, bueno, con el sueño, o sea, dormir bien, tomar vitaminas, a lo mejor es un balance de suplementos, o sea, a lo mejor falta de vitamina B o D, falta de ejercicio, o sea, son cosas, es falsa porque la podemos arreglar, o sea, pero la verdadera es aquella que sentimos porque no estamos viviendo en relación y coherencia con nuestros valores. Entonces, ¿qué pasa? Que yo considero, o me parece importante una cosa, pero estoy haciendo otra. Yo considero importante la familia y el bienestar emocional, relacional, pero estoy metida en la oficina 12 horas y mis niños están no sé con quién, ¿sabes?, haciendo sus cosas. Entonces, y puede ser completamente al revés, puede ser que yo valoro el trabajo y mi profesión, pero estoy procrastinando y metido viendo Instagram la mitad del tiempo. Entonces, no están encajando, no hay coherencia y eso produce una ansiedad increíble que no nos estamos dando cuenta que esta es el origen de nuestra ansiedad. Entonces vivimos ansiosos, vivimos nerviosos o tristes y deprimidos y es por esta razón, es porque no hay coherencia, no hay ese engranaje entre lo que queremos y lo que hacemos. Entonces yo fui pelando mi cebollita, quitándome las capas que no eran mías y los trajes que no eran míos, hasta que descubrí, y todavía me falta muchísimo, esto es un trabajo que yo creo que hasta los 100 años, o sea, ojalá que me dé para vivir 100 años, pero que estaré toda mi vida haciendo. Pero yo he ido pelando mi cebollita y conociéndome y entendiendo qué es lo que me hace bien a mí. Entonces, cuando siento la culpa, digo, ¿pero por qué siento culpa? Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo no me desperté esta mañana y dije, voy a ser una mamá mala, o voy a trabajar mediocremente, voy a hacer el trabajo a media. O sea, tú te despiertas con las herramientas que tienes, con la energía que tienes ese día, con lo que hacer lo mejor que tú puedes. Acabas de mencionar algo ya en dos preguntas, pero además explicabas como este tema de pelar la cebollita y hablas de autoconocimiento. Y hay una cosa que
pues nos pasa mucho que es o que nosotros pensamos que nos conocemos, entonces cuando te dicen, no, es que hay que trabajar el autoconocimiento, tú dices, no, pero es que yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, estoy clarísima en quién soy, o nos da terror. Entonces es mejor yo no quiero indagar, dejemos las cosas como están. Yo en estos días hablaba con una líder con la que estoy trabajando, le estoy haciendo un acompañamiento para temas de bienestar de su empresa, pero empezamos a hablar obviamente de su bienestar personal como líder y ella me decía, si yo empiezo a indagar en mí misma, me da terror lo que voy a encontrar de mi niñez, de mi pasado, porque sé que tengo unos mecanismos que me han permitido seguir adelante, un exceso de resiliencia, le decía ella. ¿Cómo empezamos ese trabajo de autoconocimiento y cómo nos quitamos el miedo para ir pelando esa cebollita y llegar a eso que al final es lo que nos va a permitir luego trabajar la ansiedad, la seguridad y al final tener el bienestar que estamos buscando? Mira, creo que dijiste algo muy clave. O sea, el autoconocimiento es algo que debemos hacer con mucho respeto. O sea, lo tenemos que hacer con mucha autocompasión. Autocompasión y compasión con otros, porque cuando hacemos ese autoconocimiento y empezamos a ver hacia atrás, puede haber personas también que nos hayan hecho daño o que hayan contribuido a esos mecanismos que dices tú. Entonces, tenemos que tener compasión con nosotros por habernos dejado, por haber permitido que pasaran cosas en nuestra vida que nos llevaron a donde estamos hoy, pero también compasión con otros que estaban actuando desde su nivel de conciencia. El ejemplo perfecto es los padres, ¿no? O sea, tú culpas a tu mamá, yo culpo a mi mamá de muchas cosas que me han pasado, pero mi mamá fue la mejor mamá que ella pudo ser en ese momento con las herramientas que tenían. Entonces, un poquito el trabajo es perdonar, soltar y ser compasiva con ella. Y el otro trabajo es perdonar, soltar y ser compasiva conmigo. Porque yo dejé que eso me pasara, podrías decir tú, ¿por qué no hice algo? Porque bueno, era una niña. Ahí es donde viene el trabajo de niño interior. A mí me encanta el niño interior, hay gente que no le gusta, a mí me parece que es súper sanador, pero volvemos a lo mismo. Si tú no quieres ir para atrás porque te da mucho miedo, hay 8 billones de maneras de hacer el autoconocimiento. Hoy en día está muy de moda el coaching de vida, y el coaching se basa en la premisa de que no es para atrás, sino hacia adelante. ¿Qué vas a hacer ahora, no? Entonces, a lo mejor a unos les funciona ir para atrás y hacer el trabajo de niño, de sanación de niño, y hay otros que les funciona ir a un coach y trabajar hacia adelante. No importa. Lo importante es que tú estés consciente de lo que te hace feliz, de lo que te llena, de lo que eres y lo que sientes. Y tu cuerpo, o sea, yo siempre digo que hay una sabiduría interna que todos tenemos. Hay unos que tenemos que desaprender para llegar otra vez a la sabiduría interna, porque nosotros nacemos con eso. Es algo que tenemos por dentro que siempre sabe. O sea, como dice, si te sientas suficientemente en silencio, vas a encontrarla. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que no se quiere sentar suficientemente en silencio para A veces encontrarla, ¿no? cuesta. A veces cuesta muchísimo. Es parte de eso también me lleva, voy a hacer una tangente, pero es un problema de la sociedad hoy en día, que queremos todo rápido, ¿sabes? Queremos todo para ayer. Y el trabajo, somos seres humanos, nada es ayer, o sea, somos complejos, somos una cosa que ni nosotros mismos nos entendemos ni nos entienden, o sea, estamos todo el tiempo aprendiendo. Entonces, por ahí viene entonces el tema de la compasión, ¿no? O sea, no, no, no podemos hacer así, es un proceso que tarda, un proceso que a veces es doloroso, a veces es divertido, a veces es curioso, o sea, yo no quisiera estar en el mismo día, en el mismo lugar donde estoy hoy dentro de un año. Yo quisiera crecer, quisiera ser otra persona, quisiera decirte el año que viene me hagas esta entrevista y te diga otro disparate, otra cosa completamente diferente, o esperemos que evolucionada, pero me gustaría pensar un poco diferente de lo que pienso hoy. Yo sé, yo sé que así va a ser porque te conozco y no quiero terminar esta entrevista porque nos quedan muy poquitos minutos, sin pedirte como mi manual de recomendaciones para quienes nos están escuchando. Esto quiere decir que yo te voy a hacer 5 preguntas, ¿verdad? No te voy a dejar pensar, me las tienes que contestar lo más rápido que puedas y son unas capsulitas para que quienes nos escuchan puedan tener pues esos tips de tu parte. Voy a empezar preguntándote por un libro que le puedas recomendar a las personas que nos escuchan para
trabajar o empezar este camino de trabajar en su bienestar? Viktor Frankl, The Man's Search for Meaning. No sé cómo se dice en español, El pero hombre, el hombre en busca de sentido. en búsqueda. Ese para mí es un must. Es un must ese libro. Una práctica de bienestar que haces en los días en los que no te sientes al 100. Uf, esa es fácil, la respiración. Es gratis, te la puedes llevar para todas partes contigo, le funciona a todo el mundo. Si puedes respirar, puedes meditar. Si puedes respirar, puedes calmar tu sistema nervioso y estimular tu nervio vago. Una canción que escuchas cuando estás así de poco ánimo. Uf, gratitud de Fonseca. Además nos encanta, Fonseca es amigo de esta casa. Y finalmente, una frase, un consejo, algo que quieras que la gente se lleve de todo esto que hemos estado trabajando. La felicidad viene de adentro. Efectivamente, así es. A veces nos cuesta mucho creérnoslo y entender que la felicidad viene de adentro, pero así es. Silvana, querida, muchas gracias por acompañarme. Qué placer hablar contigo hoy. Espero que esta sea la primera de varias porque nos quedaron algunos puntos en los que me encantaría profundizar. En la próxima entramos a hablar de una vez de este tema de la compasión, pero hoy me ha encantado conversar contigo. Igual, Gaby, un placer como siempre. Mil gracias por invitarme a ser parte de este espacio. Con todo el gusto y muchas gracias a ustedes por acompañarnos otra vez. Les dejo un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo episodio esta semana. ¡Chao!